Bienvenidos a la comunidad cristiana de Catedral de la Alabanza. Una iglesia que cree en que el mensaje del Evangelio impacta integralmente al hombre y la mujer en sus tres dimensiones: espíritu, alma y cuerpo. Nuestra visión es impactar a la sociedad en todos sus campos y esferas con el mensaje transformador del reino de Dios. Un mensaje de buenas nuevas, actual y basado en los principios de Dios que permanecen vigentes para este tiempo. Nuestra forma de lograrlo es a través de los grupos de crecimiento y hogares de paz, instancias donde las personas se reúnen para ser atendidos, edificados y aconsejados en los valores que se desprenden de la palabra de Dios. La familia ocupa un lugar importante en nuestra comunidad. Somos una iglesia compuesta por familias, por lo que constantemente estamos capacitando a esposos y padres, hijos y jóvenes, niños y ancianos. A través de nuestra fundación Redes de Esperanza, desarrollamos una importante acción social, principalmente entre la infancia y una labor enfocada en la prevención del abuso sexual infantil. Junto con ello, el programa Puertas de Esperanza desarrolla una sólida labor en hospitales de la región metropolitana, asistiendo a los padres de niños que sufren enfermedades terminales. Las artes tienen un espacio importante en Catedral, a través de los distintos grupos musicales, el teatro, la danza y variados proyectos audiovisuales, sonido y multimedia. También nuestros niños son atendidos por un equipo de trabajo especializado en la capilla infantil, donde con técnicas y métodos apropiados, los pequeños son instruidos en principios y valores que entregan fundamento para sus próximos años. Nuestros ancianos tienen una acción especial en el programa Manantial de Esperanza, donde encuentran un espacio de reconocimiento y apoyo. Nuestros grupos juveniles desarrollan planes de intervención social y reuniones de inspiración, con el propósito de equipar desde adolescentes a jóvenes mayores para los desafíos actuales. Para los pastores José y Flor Ferrada y su equipo pastoral, es una alegría decirles: bienvenidos a la familia Catedral de la Alabanza. Hola, muy buenos días, querida iglesia. ¿Cómo ha amanecido hoy? Domingo 23 de mayo. Nos reunimos nuevamente en comunión, les abrazamos, nos bendecimos. ¿Y qué le parece si vamos un tiempo a adorar el nombre de Cristo con nuestra voz en alabanza y en adoración? En ti todo es posible, todo lo puedo, por la fuerza que me das. Nada es imposible, en ti los ojos se abren, cadenas se rompen, ahora vivo por fe. Nada es imposible. Voy a vivir por lo que creo. No voy a vivir por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que todo es posible en ti. En ti todo es posible. Todo lo puedo con la fuerza que me da. Nada es imposible, en ti los ojos se abren, cadenas se rompen, ahora vivo por fe. Nada es imposible.
imposible en ti. En ti todo es posible, todo lo puedo con la fuerza que me da. Nada es imposible, en ti los ojos se abren, cadenas se rompen, ahora vivo por fe. Nada es imposible. Fuerza y esperanza, todo se lo debo.
quien me da la fuerza y ha creído siempre en mí. Aunque el mundo se acabara, con todo yo diré: yo creo en tu palabra, yo creo que tú me levantarás, yo creo en tus promesas, yo creo que tú me levantarás, yo creo en tu venida, yo creo que tú me levantarás, Qué buen tiempo de adoración, qué buen tiempo para exaltar el nombre de Jesucristo. Que en nosotros esté el hábito de adorar a nuestro Señor con alabanza y adoración. No queremos dejar pasar en el día de hoy un gran saludo a todos los que nos están visitando quizás por primera vez. Algún amigo, alguna amiga que ha sido invitada por alguien que participa de acá de la congregación, de Catedral, sea muy bienvenido. Nos alegramos que hoy día nos haya conectado. Para nosotros es un privilegio, una bendición poderle hacer compañía en este día especial de día domingo. Sea muy bienvenido. Queríamos también recordar, tuvimos el miércoles que recién pasó
una noche de amigas maravilloso, un muy buen tiempo, y lo más lindo que pudimos lograr junto al grupo de mujeres es que tuvimos 41 mujer amiga nueva que se conectaba con esta instancia por primera vez. Así que terminamos todas muy muy contentas porque se logró el objetivo de ir con las buenas noticias de salvación a personas que lo están necesitando, en especial en este tiempo. Así que seguimos evangelizando, seguimos declarando que Jesucristo es el Señor de nuestras vidas. Así que felices por lo que vivimos como mujeres este miércoles recién pasado. Damos gracias al Señor también porque el Padre ha sido bueno, ha sido fiel, aún en medio de la situación que ya sabemos en lo que estamos, pero el Padre nos ha sostenido, el Padre ha sido con nosotros, el Padre nos ha guardado. Y como domingo tras domingo deseamos unirnos junto a usted en oración para orar juntos, pidiendo al Señor su favor, su bendición, su cuidado, y también en agradecer por lo que Él ha sido con cada uno de nosotros. ¿Les parece si nos tomamos un tiempo ahí donde usted está y adoramos al Señor? Bendito Padre Celestial, en esta mañana te adoramos y exaltamos su santo nombre. Señor, agradecemos que usted ha sido nuestra compañía, nuestra roca inamovible en medio de tanta adversidad. Usted ha sido Dios fiel, Dios poderoso, Dios que ha sostenido nuestros brazos, que ha sostenido nuestra fe. Padre, rogamos en esta mañana en forma especial por tantas personas, Señor, que están sufriendo por nuestra nación. Ha sido una semana de elecciones, Padre. Rogamos por nuestras autoridades, rogamos, Señor, por nuestra nación, rogamos porque tú tengas el control de toda esta pandemia. Señor, sé que estamos dando pasos, pero tenemos, Señor, dependencia absoluta de usted. Rogamos que usted tome el control, Señor, de nuestra vida, de nuestra salud, de nuestra economía, de todo lo que nos depara el futuro. ¿En quién hemos de confiar? ¿Dónde iremos a mirar? ¿De dónde vendrá nuestro socorro? Nuestro socorro viene de Jehová. Nuestro socorro viene de usted, nuestro amado Señor. Glorificamos su santo nombre y abrazamos tu presencia en medio de cada hogar que en esta mañana, hermano, ahí donde usted está, si está con pena, si está afligido, si está preocupado o tiene inquietud en su corazón, venga la paz de Jesucristo, inunde su hogar, inunde su casa, su corazón, su fe sea fortalecida en el nombre de Jesucristo. Te damos gracias, Padre, porque usted no nos ha soltado, porque aún en medio de toda esta crisis, usted, Padre, ha levantado, Señor, a sus hijos, ha guardado, ha sostenido, y aun cuando hemos pasado dolor y hemos pasado pena e incertidumbre, sabemos en quién hemos puesto nuestra fe. Sé que junto a mis hermanos que están ahí conectados, todos juntos sabemos, hermanos queridos, en dónde hemos puesto nuestra fe, quién es nuestro Dios, quiénes somos, somos hijos, querida iglesia, querido amigo, querido hermano, iglesia, somos hijos, y nuestro Padre tiene cuidado de cada uno de nosotros. Por lo tanto, vamos confiadamente ante el trono de su gracia para agradecer y para pedir, Padre, tu guía, tu abrazo y tu cuidado sobre cada uno de nosotros, en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. El Señor ha sido bueno, el Señor ha sido fiel con cada uno de nosotros. Yo sé que todos podemos tener un testimonio maravilloso como el Señor ha sido con nosotros en este tiempo. Él nos ha guardado enteramente confiados en Dios. Qué palabra más clara, más directa para estos tiempos. Iglesia, enteramente confiados en Dios. Este es nuestro énfasis del mes de mayo, que hemos estado reforzando día tras día a través de nuestras participaciones
con las cápsulas. Usted sabe que cada mañana a las 9 de la mañana nos está llegando nuestra cápsula donde estamos motivándole, donde le estamos guiando, donde estamos impulsando a la iglesia a estar confiados enteramente en nuestro Señor. A través de nuestro GDC siempre se le está haciendo la invitación de ser parte de un grupo, de sentirse acogido en un grupo y sentirse parte, porque así podemos contener, apoyar y estar en comunión. Y recuerden también que no solamente están las cápsulas, sino que también están en las instancias todos los días viernes. Recuerden que es enviado un video a las 20 horas, donde también está una palabra enfocado en esto, enteramente confiados en nuestro Señor. Así que no perdamos la oportunidad de escuchar, de ver, de oír. Recuerde que por el oír es que nuestra fe también aumenta. Así que sigamos adelante en este sentir como iglesia. También por aquí tengo unos avisos especiales para Manantial de Esperanza. Ahí están las chiquillas y los chiquillos. Nuestro adulto mayor en Manantial de Esperanza para este martes 25 a las 16 horas tienen ahí su conexión por YouTube. Así que ellos no se nos quedan atrás. Ellos también tienen su espacio para compartir. A las 16 horas, recuérdenlo. Qué buen momento para ellos, donde son atendidos y donde también es un tiempo especial, como ya lo decía, para nuestros hermanos. Nosotros también tenemos algo especial. Se nos viene también esta semana nuestra noche de consagración. Este viernes 28 de mayo a las 20:30 horas tenemos nuestra noche de consagración. Hemos tenido ya nuestras instancias los meses anteriores, así que le hacemos parte, hermano, donde estamos alrededor de una palabra, guiado por nuestros pastores. Así que les invitamos a ser parte. ¿Ya? Es bueno que la iglesia nos unamos y juntos estemos bajo una palabra y en unidad avanzar. Así que quedan cordialmente invitados para este viernes 28. Y como siempre, no olvidemos la misericordia, la generosidad de poder bendecir a nuestros hermanos. Nuestro banco de alimentos sigue abierto. Usted puede llegar durante la semana a dejar su mercadería, lo que usted haya separado, para alguien que esté pasando una necesidad dentro del pueblo del Señor. Hermano, el Padre siempre nos mueve a misericordia, a ser generosos. Así que no olvidemos esto, porque esto también nos trae bendición a nosotros. A la larga somos más bendecidos nosotros, porque más vale dar que recibir. Ese es un principio del Señor. Así que, hermanos, con gozo, con alegría, usted pueda ser generoso con el banco de misericordia que aquí va a estar disponible. Hermanos, los invito, ¿qué les parece a que leamos una pequeña porción de la palabra del Señor? Ahí en Hebreos capítulo 10, versículo 38 y 39. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Querido hermano, tú y yo hemos decidido vivir por fe. No lo que nuestros ojos puedan mirar, nuestros oídos puedan oír, nuestro tacto pueda sentir. Nosotros vivimos por fe. Hay momentos donde no se va a ver, no se va a escuchar, no se va a entender, pero es la fe la que me va a impulsar. Esa fe en la cruz, esa fe en Cristo. Es por eso que cada una de nuestras decisiones que tomemos, que sea guiada en la fe. Es por eso que cuando nosotros ofrendamos en fe. Cuando diezmamos en fe. Cuando servimos en fe. Porque los resultados a lo mejor es pequeño
lo que tú puedes hacer o lo que tú puedes dar, pero en fe puede ser mucho, porque va en la actitud de tu corazón, va en lo que la fe va produciendo dentro de ti. Así que, querido hermano, con gozo, con alegría, entregue al Señor lo que ha apartado para Él en esta semana, sus ofrendas, sus diezmos, sus mercaderías, su generosidad, lo que haya dispuesto en su corazón, dar en obediencia, délo con gozo. El Padre retribuye, el Padre bendice, el Padre va con nosotros. Hermanos, ahí donde estás en tu casita, usted ya sabe la cuenta. Si no la tiene, la puede solicitar a la catedral, a la oficina, a su líder. La idea es que usted se haga parte de esto. Bendecimos al Señor con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos, con nuestros compromisos, con nuestras ofrendas misioneras. Que el Padre bendiga ahí su hogar. Padre maravilloso, en esta hora entregamos nuestras ofrendas, nuestros diezmos, porque hemos decidido vivir por fe y somos de aquellos que no retrocedemos, sino que avanzamos para salvación de nuestras almas. Hermano amado, con gozo ahí, lo mucho o lo poco, lo que te ha costado el sudor de tu frente, lo que a veces pareciera que no va a alcanzar, que tu despensa sea multiplicada. Tu corazón generoso, hermano, va a ser bendecido por el Padre en fe, porque usted y yo hemos decidido caminar por fe, porque usted y yo hemos decidido no retroceder, sino que avanzar y avanzar en fe. Que tu hogar sea bendecido, que tu provisión sea bendecida, tu salud sea guardada, su hogar sea guardado. Quizás no estamos exentos de situaciones, pero estamos bajo la protección del Dios Todopoderoso y el Padre tendrá cuidado de cada uno. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, agradecidos somos, Señor, por tu generosidad, amor y fidelidad. Amén, amén. Damos gracias al Señor, que el gozo de nuestra salvación no se pierda, hermanos, que siempre haya alegría en nuestro corazón de servir. Sé que nos extrañamos, yo lo sé, pero el Señor no nos ha dejado, el Señor no ha dejado de congregarse en tu corazón. Que el Padre les abrace, les bendiga en esta mañana y con alegría dejo con ustedes a quien hoy nos va a compartir la palabra, nuestro querido pastor y amigo Juan Manuel Caro. Que el Señor les bendiga. ¿Qué tal, amados hermanos, familia, amada Catedral de la Alabanza? Amigos que a lo mejor nos ven desde algún lugar, recibe un abrazo súper apretado, cariñoso. Qué ganas de tenerte aquí en el templo, qué ganas de poder abrazarte, qué ganas de poder cantar contigo, celebrar la palabra juntos. Pero ya lo vamos a hacer. Mientras tanto, el poder de la palabra no se detiene y la palabra sigue siendo poderosa y eficaz, aún a pesar de nuestra distancia física. El Señor sigue actuando en medio de nosotros. Y en este mes de mayo estamos avanzando en un propósito, en una visión, y es que estamos enteramente confiados en Dios. Y esa es nuestro respaldo para caminar, esa es nuestra seguridad. Y quisiera, desde el punto de vista bíblico, y traer hermosos y divinos conceptos teológicos a nuestra vida práctica para que nos sirvan para caminar en medio de estos tiempos de una manera segura y de una manera firme. Porque la palabra que traigo en esta mañana la hemos titulado enteramente confiados en su gracia. Te lo repito, enteramente confiados en su gracia. Y es que hay una hermosura en la palabra del Señor, hay promesas en su gracia que nos mantienen firmes, que nos mantienen esperanzados y que nos van a dar una guía para seguir caminando en medio de tiempos tan complejos como los que nos ha tocado vivir. Podríamos decir que un gran objetivo de esta palabra es traer grandes verdades teológicas a la vida práctica, al día a día, al camino. Pues como hemos aprendido, nuestra teología
debe transformar nuestra biografía. La palabra del Señor, la iluminación de la palabra, tiene que traernos seguridad a nuestros pasos. Tiene que darnos herramientas para el aquí y el ahora y poder caminar confiados en sus promesas. Cuando hablamos de gracia, y particularmente cuando leo la palabra gracia en la Escritura y entiendo qué significa la gracia de Dios para mí, no puedo dejar de pensar en este hombre inglés que vivió por ahí por el año 1700 en adelante y que fue un hombre que se encontró frente a frente con la gracia del Señor. A veces utilizamos esta palabra pensando que es una ofensa, pero estoy hablando de John Newton, que efectivamente era un hombre desgraciado. Claro, desgraciado significa carente de gracia. Todos quienes todavía no se han encontrado con Jesucristo, de alguna o de otra manera, están carentes de la gracia de Dios para ellos. Juan Newton es un muchacho que tiene la tragedia de perder a su madre a los cortos 7 años de edad. Sin embargo, en estos cortos 7 años, su madre, una devota cristiana, logra inculcar en el corazón de John Newton la palabra del Señor, los principios que rigen al hombre en la tierra, basados en el corazón de Dios para el ser humano. Sin embargo, al morir su madre, su padre, siendo un marinero, comienza cerca de los 11 años a llevarlo a sus viajes. Y John Newton comienza a desarrollarse como un adolescente, como un jovencito totalmente lejano a los principios de Dios, viviendo en los vicios y en la corrupción que existe en la industria, en los puertos y en todo lo que tiene que ver con el trabajo marítimo. John Newton comienza a desarrollar un carácter totalmente iracundo, un hombre que se metió en vicios, y es así como comienza ya a los 25 años a ser un hombre que donde estaba, dice su biografía, era un hombre problema. Él trabajaba en un barco, trabajaba en la industria marítima del tráfico de seres humanos, del tráfico de esclavos. Y luego el dueño de este barco en el cual este joven John Newton estaba ahí, comienza a tratarlo como uno más de sus esclavos. Entonces John Newton, al ver esta desgracia en su vida, logra zafarse de este barco y cambiarse a otra embarcación de un capitán que conoció a su padre hace años atrás. En este barco tenía un poco más de garantías, pero en este barco es donde él comienza a empoderarse y a ser un trabajador en el mercado de los esclavos. Comienza a ser un traficante más de esclavos. Dice la historia que este hombre ya, John Newton, que en algún momento la palabra del Señor estuvo en su corazón en medio de una tormenta, y al ver peligrar su vida, se acuerda de Dios y comienza a leer el Evangelio de Lucas, comienza a leer algunos extractos sin poder entender. Nació, germinó una pequeña esperanza en su corazón de reencontrarse con Dios. Luego, desde ese momento, progresivamente, la gracia del Señor comenzó a iluminar la vida de John Newton, como el sol se va abriendo espacio en medio de las nubes, un pequeño rayo, una pequeña luz, pero poco a poco John Newton comenzó a ser seducido por la gracia del Señor, hasta que luego, tocando tierra y pudiendo estar nuevamente ahí en la ciudad, John Newton tiene un encuentro con la gracia del Señor y se siente absolutamente rendido. Hay un peso moral que cae sobre él por estar siendo un hombre tan cruel de traficar esclavos. Y él comienza a creer en el Señor. Pero pasa que este hombre, John Newton, que vivió ahí en Londres y que se transformó en un predicador de la palabra del Señor, pastoreando su iglesia y recordando de dónde el Señor lo había sacado,
en el año y al fines del año 72, pensando en la primera reunión del año 1773, un 1 de enero de 1773, John Newton prepara una palabra, pero también junto a quienes le ayudaban a ministrar, preparan este himno, que es mundialmente conocido, Sublime Gracia. Se dice que este himno, Sublime Gracia, que prepara John Newton en el año 1773, ha sido grabado más de 3.000 veces por grupos, por bandas, por solistas, por iglesias que han hecho sus propias versiones. No se sabe realmente la melodía que tuvo esto, pero sí se conoce la letra. Y cuando John Newton comienza a descubrir la irresistible gracia de Dios, él escribe este himno y él reconoce cómo Dios lo sacó de la misma esclavitud que él vivía, siendo él un mismo traficante de esclavos. Cómo Dios limpia su mente, limpia su corazón, cómo Dios lo hace avergonzarse de esa vida y lo hace venir a la dignidad del perdón que Cristo el Señor le da. Dice la palabra del Señor que la gracia de Dios es algo que nace del corazón de Dios para nosotros. Y así como John Newton, un día, siendo el peor de los seres humanos, un traficante de esclavos, un hombre cruel, un hombre sin afecto natural, un hombre quizás llevado por sus propias pasiones corruptas, tiene un encuentro real con la gracia transformadora del Señor. Tal como tú y tal como yo, un día fuimos esclavos y la gracia del Señor nos sacó de esa maldad, de ese dolor y nos trajo a la luz del Evangelio. Dice la palabra del Señor que la gracia nace del corazón de Dios y tenemos algunos ejemplos en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando en Génesis se habla de Noé, dice la Biblia que en medio de toda esa maldad que había, dice que Noé, aquí viene la palabra, halló gracia delante de Dios. Dios miró a Noé y encontró gracia en Noé. ¿De dónde nace esa gracia? Cuando dice que encontró gracia en Noé, que halló gracia en Noé, esa palabra, si vamos a lo más original que el autor quiso decir, podríamos decir que Dios encontró belleza en Noé. Cuando todo su entorno era totalmente corrupto, dice la Biblia que Dios vio el corazón de Noé y encontró belleza. Qué maravilloso concepto, porque cuando el Señor nos ve en medio de la esclavitud del pecado, y cuando ve a un hombre o a una mujer que simplemente cree en el mensaje del Evangelio, inmediatamente lo que Dios ve en ti es belleza. No porque nos vea a nosotros, no tenemos belleza en nosotros mismos, sino que cuando alguien cree, Dios deja de ver al ser humano corrupto y ve el rostro de Cristo. Y esa es la gracia, esa es la belleza que Dios encuentra. Es decir, que cuando Noé simplemente creyó en Dios, Dios vio en él el rostro de Cristo. Cuando Abraham creyó a lo que Dios le habló, dice la Biblia que Abraham fue justificado por haber creído en Dios. Y Dios halla gracia en Abraham simplemente porque Abraham creyó. La gracia es que Dios haya belleza en un ser humano como John Newton, en un ser humano como Juan Manuel Caro, en un ser humano como el que me está viendo al otro lado de la cámara, que vivimos en nuestra corrupción. A través de Cristo Dios ve belleza en nosotros. Y cuando se escribe luego en el Nuevo Testamento la palabra gracia, y es traducida a la intención más original del autor, encontramos que cuando el apóstol Pablo nos enseña de la gracia de Dios, nos enseña que la gracia básicamente es la influencia divina del corazón de Dios que trasciende a la vida del ser humano. Es una influencia divina de Dios en nuestro corazón y que trasciende a una transformación en nuestra vida.
Y es por eso que me inspira tanto esta historia de John Newton, porque según nuestros parámetros, muchísima gente no debiese ser merecedor del perdón y de la gracia de Dios. De hecho, el hombre que estaba crucificado al lado de Jesucristo no estaba ahí porque era un buen ciudadano, no estaba ahí porque era un hombre íntegro, estaba ahí porque era un delincuente. No sabemos qué hizo o qué no hizo, pero hoy día fácilmente nosotros solicitamos que Dios con su fuego consumidor elimine a esas personas que hacen daño. Pero el corazón de Dios no ve la corrupción del hombre, sino que cuando el hombre cree, ve a Cristo y encuentra belleza, porque ha nacido del corazón de Dios la influencia divina que hace que el hombre crea y que él pueda ver a Cristo en un ser humano corrupto. Así fue como usted y como yo llegamos a los pies de Cristo y podemos vivir en su gracia. Gracia es un regalo inmerecido, es un favor que no merecíamos, es un favor que no ganamos, sino que viene desde el exterior como algo gratuito para cada uno de nosotros, que viene solamente por el creer. Y es por eso que quiero leer esta segunda parte ya de la introducción, y es el fundamento de esta palabra. Romanos 5, versículo 1 y versículo 2. Aquí el apóstol Pablo nos enseña cómo vivir enteramente confiados en su gracia. Abre tu corazón a la palabra, porque Dios va a aclarar tu panorama, porque el Señor le va a dar luz a tus días. Tú que estás viviendo en medio de oscuridad, en medio de tiempos de depresión, en medio de una enfermedad, en medio de un mal diagnóstico, la palabra que el Señor te va a dar en esta mañana te va a abrir las ventanas, te va a abrir el cielo, te va a dar una nueva perspectiva de lo que el Señor tiene preparado para ti, porque podemos vivir enteramente confiados en su gracia. Romanos 5, versículo 1 y 2 dice: en consecuencia, ya hemos sido justificados mediante la fe. Tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, también por medio de Él. Y fíjate, porque aquí yo lo subrayo: y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Te quiero repetir esta oración porque esto es lo principal. Y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Hermano, en momentos tan difíciles como los que se están viviendo en este tiempo, en tiempos de tanta incertidumbre, de tantas angustias, de tantos problemas emocionales con los confinamientos, con las circunstancias que vive el país, el mundo. Hermano, si hay algo que nos puede mantener firmes, no es otra cosa sino que el acceso a esta gracia, porque en ella, dice el apóstol Pablo, nos mantenemos firmes. Podemos vivir enteramente confiados en su gracia. La gracia de Dios, a la cual accedemos por la fe, nos trae la salvación de nuestras vidas. Y aquí me quiero detener en el mayor tiempo de este mensaje, de esta enseñanza que Dios tiene para nosotros. Porque la gracia desata un poder salvador para el hombre. Vamos a leer lo que dice ahí en Romanos 1, versículo 16. El poder salvador de la gracia. Grábate esto en tu corazón, amada iglesia. El poder salvador de la gracia. A veces tú dices: no quiero decir que soy cristiano, lo van a malinterpretar, me van a relacionar con este pastor que sale en la farándula, con este que ha cometido errores. Y a veces le hacemos el quite y tratamos a veces de mostrarnos al mundo con otras etiquetas, como siendo cristianos del servicio secreto. Pero sabes que el apóstol Pablo tenía sí un currículum más grande que nosotros, tenía sí pergaminos más grandes que nosotros, pero él ante nadie
ni ante los judíos, ni ante los gentiles, ni ante reyes, ni ante personas de influencia. Frente a nadie jamás escondió su llamado y siempre lo puso por sobre sus propios títulos, por sobre sus propios currículum, por sobre su propio nombre. Él jamás se avergonzó. Y él dice, cuando le escribe a los romanos, a la verdad no me avergüenzo del evangelio. No nos avergonzamos de decir que creemos en el mensaje del evangelio. ¿Por qué el apóstol Pablo no se avergüenza? Este es el motivo. Pues es poder. Eso debes grabártelo. El evangelio, amada iglesia, el evangelio que nosotros confesamos es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. De los judíos primeramente, pero también de los gentiles. De hecho, en el evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe, de principio a fin, tal como está escrito. Y aquí el apóstol Pablo cita un versículo escrito por el profeta Habacuc en su libro de Habacuc capítulo 2 versículo 4, y el apóstol Pablo cita y extrae esta palabra profética de Habacuc y dice, pues el justo vivirá por la fe. Me encanta este versículo. En algún momento te lo he expuesto en la palabra, pero siempre vale la pena recordarlo. Pues cuando hablamos de este versículo, la palabra vivirá que utiliza el original ahí en el libro de Habacuc tiene que ver con la raíz de vivir plenamente, de vivir satisfactoriamente, de vivir en sanidad, de vivir en felicidad, de vivir en prosperidad, de vivir florecido, de vivir fructífero, de vivir en plenitud la vida que el Señor nos ha dado. Entonces, ¿cuál es el mensaje del apóstol Pablo? No te avergüences de este mensaje de la gracia, porque es el poder transformador de la gracia para que el hombre cambie su vida desgraciada, como lo hizo John Newton, a una vida de plenitud. Entonces, en medio de tiempos tan complejos como esto, el justo, tú, amado, que estás en casa, yo que estoy acá conversando esta palabra, nosotros, los justos, los que hemos creído en Él, podemos vivir, podemos florecer, podemos prosperar, podemos estar fructíferos, podemos vivir plenamente por medio de la fe. Ay, hermano, hay buenas esperanzas, hay buenas noticias para ti, hay esperanzas para ti. Le hablo a gente que está asumida en su depresión, en su crisis. Hermano, si tú has creído en Cristo, hay una vida que te va a florecer, que te va a prosperar, que el Señor te va a abrir puertas, caminos. No estás llamado a vivir una vida lastimosa, estás llamado a vivir una vida en plenitud en Cristo Jesús. Y aquí me quiero centrar en esto, en el poder salvador de la gracia. El poder salvador de la gracia. Porque ser salvo no significa simplemente que nos vamos a ir al cielo. Eso es verdad. Culturalmente se dice así. Pero la verdad es que Cristo el Señor ha hecho una salvación integral para el ser humano. No solamente ha salvado nuestras almas, sino que también ha salvado nuestra propia vida espiritual, pero también nuestra trascendencia eterna. Entonces, cuando hablamos del término salvación en el Nuevo Testamento, siempre el autor va a querer transmitir por lo menos 3 conceptos que son los que vamos a desarrollar en esta mañana. Cuando la Biblia nos enseña que el Evangelio es poder para salvación, está hablando que inherentemente en el término salvación vamos a ser justificados. La salvación trae justificación, la salvación trae santificación y la salvación trae glorificación. Entonces, cuando John Newton se encuentra con la gracia del Señor, ahí en Londres, frente a la palabra de Dios, no es otra cosa sino que el poder salvador de Dios, por su gracia, llega a este hombre y la salvación lo justifica, lo santifica y lo glorifica.
que eso acontecerá en algún momento. John Newton ha cumplido su justificación, su santificación, y un día, cuando suene la final trompeta y cuando los muertos en Cristo se levanten primero, ahí se cumplirá la glorificación de todos aquellos que han creído en Él. Pero vamos por partes. Vamos primero a entender cómo la salvación trae un poder para justificación. Y vamos primero a entender el concepto, porque la justificación, lo que más nosotros entendemos cuando faltábamos al colegio, que el papá tenía que hacer un justificativo, que a veces era más falsificativo que todo. Mi hijo despertó con dolor de guatita, pero no sabía que no se quería levantar. Y ahí el papá hacía una nota para el profesor. O mi hijo está resfriado, no podrá ir. O mi hijo está enfermo, no puede hacer educación física. Lo justifico. Es decir, la falta era cubierta por una nota de tu padre o de tu apoderado al colegio. Es como lo más cercano que nosotros entendemos a una justificación. Pero la justificación tiene que ver más que todo con un término jurídico, utilizado en un tribunal, en una sentencia de un juez. Es así como la justificación describe el acto de un juez en un tribunal, quien absuelve a una persona acusada en base de la obra redentora y propiciatoria de Cristo. Dios justifica a aquellos que ponen su confianza en Jesús, en que Jesús, Él, pagó el precio de nuestra salvación, muriendo en nuestro lugar. De esta manera Dios es justo al justificar al impío. Porque Dios nos considera justos en nuestro pecado y Él sigue siendo justo. No porque pasó por alto nuestro pecado, sino porque Cristo pagó el precio de nuestro pecado. El precio fue pagado. La diferencia es que no fue por ti ni por mí, sino que fue por Cristo. Entonces, cuando hablamos de justificación, imagínate que hay un juez que dice: este hombre, esta mujer son declarados inocentes y aceptados delante de Dios porque han sido justificados por Cristo. Dios te declara inocente. Eso es la justificación. Dios no te declara culpable, te declara inocente. Qué maravilloso concepto nos trae la salvación. Es por eso que Romanos 3, versículo 21, dice lo siguiente: pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios para que le den la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo. Alégrate tú que has creído en Jesucristo. Eres receptor de la justificación de Dios por medio de Jesucristo. A todos los que creen, de hecho, no hay distinción. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Este versículo es maravilloso, iglesia. Disfrútalo en tu espíritu, porque de manera gratuita, simplemente por creer en Jesucristo el Señor, Dios te ha declarado inocente. ¿Y sabes cuál es la otra palabra importante en este versículo? La palabra mediante redención. Redimir en la redención es una palabra muy utilizada en el mercado de los esclavos. Cuando se vendía a una persona y venía alguien y pagaba el precio por ese esclavo, ese esclavo era redimido del yugo que le tenía a ese hombre. Pero quien lo compró le pone su propio yugo al esclavo. Por eso el apóstol Pablo, que deja de ser un esclavo del mercado, del pecado, y él dice: yo he sido redimido por Dios, ahora soy esclavo y siervo de Jesucristo. La redención significa que Dios fue al mercado, te encontró y pagó el más alto precio para redimirte. ¿No te parece maravillosa la gracia justificadora de Dios? Yo te quiero invitar a que ahí en tu casa
puedas hacer esta declaración conmigo. Yo voy a decir esto, tú lo puedes leer ahí en la pantalla y lo puedes decir conmigo. Es una declaración de fe sobre nuestra propia vida. Di conmigo a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Por la fe he sido justificado. Mi pasado, mi vergüenza, mi dolor, mi tristeza fue crucificado con Cristo. Dios me aprueba en Cristo y no tengo nada de qué avergonzarme. Bendita palabra del Señor. Abraza esta declaración de fe y disfruta la gracia justificadora de Dios. Bendita palabra, lo creo, Señor. Y declaro que en las casas se desata una alegría en el Espíritu, un gozo en el Espíritu de sentirse justificados por la gracia bendita de Dios. Pero la salvación no solamente significa que Él nos ha justificado frente al Padre, sino también nos enseña que nos santifica. Y ese es el segundo término que de manera inherente incluye el término salvación. ¿Y qué significa el término santificación? Vamos a la definición. Después que somos reunidos con Cristo, Dios continúa trabajando en nosotros, moldeándonos a la imagen de Cristo. Este proceso de crecimiento espiritual es llamado santificación. Somos separados para Dios. Eso significa santo, sacro, algo santo, algo sagrado. Somos consagrados, somos separados, somos dejados exclusivamente para el uso de Dios. Eso significa la palabra santificación. Entonces, la palabra del Señor que nos hace salvos significa que también Dios nos santifica en este tiempo. Pero este trabajo Dios lo hace en equipo y en conjunto con nosotros. Porque ser salvo no significa solo creer en Dios y esperar morirme para irme al cielo. Así lo ve la cultura religiosa. Pero Dios te ha salvado y te ha justificado con el propósito de santificarte durante tu proceso de vida, de hacerte a su imagen y a su semejanza, de un proceso de crecimiento espiritual, y el apóstol Pablo enseña el término de este proceso hasta que lleguemos a la estatura de un varón perfecto, a la estatura de Cristo. Si hay alguien en esta tierra que ya sea idéntico a Cristo, ha terminado su carrera. Pero todos los que estamos viviendo es porque todavía no lo hemos logrado. Aquellos que murieron un día despertarán a la imagen de Cristo. Pero en el proceso que vivimos de santificación, Dios hace equipo conmigo. Vamos a Filipenses 1, versículo 6. Dios hace equipo conmigo. El apóstol Pablo le declara a la iglesia en Filipo una verdad que había en su espíritu. Y él dice, estoy convencido de esto. Yo también, iglesia, estoy convencido que esto está pasando en tu vida. El que comenzó tan buena obra en ustedes, porque la salvación es una obra perfecta para el ser humano. Quien comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Jesús, de Cristo Jesús. Hay una obra que se ha comenzado en ti. Y esa obra que ha comenzado en ti, amado, el Señor la va perfeccionando. Aquí está el trabajo de Dios. Él suple nuestra debilidad. Él comienza a podar lo que a nosotros no nos sirve. Dice la Biblia que Él nos limpia para que demos más fruto. Su poder nos va perfeccionando, prueba tras prueba, momento tras momento, proceso tras proceso, nos va perfeccionando. Y ese es el trabajo de Dios. Pero hay un trabajo en esta santificación que también nos corresponde a nosotros. Es por eso que no queda completa esta palabra si no vamos un poquitito más adelante en Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Mira, el apóstol Pablo le enseña a la iglesia, habiendo ya comenzado la buena obra, y él la va perfeccionando,
Ahora nos saltamos un poquito más adelante. El apóstol Pablo dice: queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes. Y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Y aquí mire lo que he subrayado en esta lámina. Esfuércense. El esfuerzo, ¿a quién le corresponde? Es nuestra labor. No es trabajo de Dios esforzarse. El trabajo de esforzarse es nuestro. Esta es la parte de nuestro trabajo en la santificación. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación. ¿Y cómo podemos esforzarnos por demostrar los resultados de nuestra salvación? Obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Dios trabaja en equipo conmigo. Él pide mi esfuerzo en la obediencia y Él pone lo que nosotros no podemos poner, que es la parte divina. Pero es un trabajo en equipo. Dios trabaja en mí y yo también trabajo, porque si no seríamos unos robots programados por Dios. Pero Dios nos ha dado en los atributos al ser humano, nos ha dado el poder de la voluntad, el poder de decidir. Así es como Demas, por ejemplo, colaborador del apóstol Pablo, decidió amar más al mundo que a Dios. Es la decisión. Y es así como aquí Dios hace equipo con nosotros. Hermanos, la salvación es gratuita. La santificación es un proceso en que Dios hace equipo conmigo para crecer y para agradarle a Él con todas mis actitudes. La Biblia nos enseña a esforzarnos en la gracia, y es el llamado de esta palabra. Si bien la gracia es gratuita para nuestra salvación, la santificación es un proceso en el cual Dios hace equipo conmigo. Terminamos este punto con una declaración nuevamente. Yo te invito a decirlo ahí en tu casa, contigo mismo. Por la fe, háblale a tu espíritu. Y di conmigo a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Declara conmigo esto. Por la fe soy santificado. Dios y yo somos equipo y trabajamos en conjunto para un día despertar a su imagen. Y dilo como una ofrenda al Señor ahora. Mi decisión es vivir dedicado a Dios y esforzarme en la gracia. Aleluya, bendita decisión que hemos tomado con nuestro corazón. Lo creo con todas mis fuerzas, que Dios está haciendo algo ahí en tu vida, en tu familia. La palabra de Dios está trayendo luz a tus pasos, a tus días. Pero dijimos que la salvación traía inherentemente justificación, santificación, pero finalmente también trae glorificación. ¿Qué significa la glorificación? Vamos a la definición de esta parte inherente de la salvación. La glorificación no es otra cosa sino que el resultado final de la salvación. Todavía no disfrutamos eso, hermanos. Hemos disfrutado la justificación. Gracias, Padre, porque nos encontraste y nos limpiaste con tu sangre. Gracias por declararnos inocentes en Cristo. Estamos disfrutando la santificación. Cada día nos esforzamos en agradarle a Él, en servirlo a Él, en amar lo que Él ama y en odiar lo que Él odia. Pero la glorificación es el resultado final de la salvación. Aquí se consumará la salvación que el Señor ha hecho por nosotros. Aquí se consumará el camino de la gracia. La santificación es la gloria comenzada, dice el teólogo Bruce. La santificación es la gloria comenzada. Y escucha esto. Y la gloria es la santificación completada. Pareciera un juego de palabras, pero es una gran realidad. Santificación es la gloria comenzada y la gloria es la santificación completada. Un día tú y yo llegaremos
al final de este camino de salvación cuando tú y yo, junto con Cristo, lleguemos a la glorificación. Pero ¿cómo lo podemos entender en la palabra del Señor? Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 22. Esta palabra es maravillosa. Es como un manjar para nuestro paladar, para nuestro espíritu. No sé si tú lo disfrutas, pero yo disfruto hablar de la gracia del Señor. Porque no hay un poder más transformador y más trascendente para el ser humano que encontrarse con la gracia. El apóstol Pablo en este maravilloso libro de Romanos le enseña a la iglesia y dice: sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si tuviera dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, dice el apóstol, que tenemos las primicias del Espíritu. Gemimos interiormente mientras aguardamos. Fíjate que está hablando de un anhelo y de un futuro deseado. Mientras aguardamos, mientras esperamos nuestra adopción como hijos. Y aquí viene la parte final del proceso de salvación, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Porque Dios nos ha justificado, porque Dios nos está santificando, pero nuestro cuerpo sigue viviendo en la ley del pecado. Así lo enseña el apóstol Pablo. Hay una exclamación estremecedora en la palabra, y él dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Este cuerpo desea el pecado. Nuestro cuerpo, nuestros miembros desean el mal, desean el placer ilegal delante de Dios. Desea ponerse Él como cuerpo, como carne corrupta en el centro de la atención. Aún el apóstol Pablo, viviendo su proceso de santificación, él reconocía que la salvación no estaba totalmente completada mientras él estuviera en el cuerpo. Porque el cuerpo es el que nos lleva, la carne, el deseo, es el que nos lleva a pecar. Entonces, ¿cuándo se consuma nuestra adopción como ya final? ¿Cuál es el proceso final de nuestra salvación? La adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Qué bendita promesa, hermano, qué bendita palabra. Y en este momento yo recordaba a cuántos hermanos que durante este periodo han partido. Cuántos hermanos que durante este periodo han sido diagnosticados de enfermedades graves. Gente que me oye, que está viviendo un cáncer. Gente que tiene una expectativa de vida acotada por la enfermedad. Hermano, la enfermedad no tiene la victoria final. Hermano, tú que perdiste a una persona, tú que tienes un diagnóstico de muerte en tu cuerpo, sabes que Dios puede hacer el milagro así. Así lo hizo en Lázaro, pero Lázaro volvió a morir más adelante. Lázaro no resucitó glorificado. Lázaro revivió en su propio cuerpo corruptible. Fue un milagro, Dios lo volvió a traer a la vida, pero volvió a vivir en un cuerpo corruptible. Pero ese día que habla el apóstol Pablo cuando dice: estamos esperando la adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Es que ya habremos pasado la justificación, ya habremos tenido nuestro proceso de santificación, y ahora, ese bendito día, es que tú ya te levantarás sin pecado, ya te levantarás con un cuerpo glorificado, semejante al de Cristo resucitado, un cuerpo sin enfermedad, un cuerpo sin necesidad, un cuerpo sin tumores, un cuerpo sin declaración de muerte, un cuerpo como el de Cristo glorificado, no sujeto al pecado, sino incorruptible. Bendita palabra. Por eso el apóstol dice: cuando esto corruptible se vista de incorrupción. Aleluya. Qué gloriosa es la palabra del Señor. Y esa es la glorificación que nos ha traído la salvación. ¿Te parece si profetizamos sobre nuestra propia vida esta palabra y lo decimos a la cuenta de 3? Dilo con fe ahí en tu casa. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Por la fe seré glorificado con Cristo. Aleluya. Mi cuerpo será redimido.
No habrá enfermedad, dolor, corrupción, sino seré como Cristo, incorruptible. Bendita salvación, aleluya, porque la salvación nos ha justificado, nos ha santificado y nos ha glorificado en el kairos que Dios ya tiene preparado para nosotros. Qué bendita palabra. Y ahora esta hermosa teología de la Biblia la llevamos a la aplicación de nuestro hoy, de este día frío de mayo. ¿Cómo salimos adelante? Qué hermoso lo que predicaste, Juan Manuel. Qué linda palabra teológica. Ahora, ¿cómo camino mañana? ¿Cómo me levanto mañana? ¿Cómo lo hago de aquí en adelante? Aquí está la palabra. La salvación involucra que Dios se hace cargo de tu pasado porque Él te justificó. Él olvidó al viejo hombre y tú naciste de nuevo en Cristo Jesús. En Cristo Jesús no hay condenación, sino que todas las cosas son hechas nuevas. Así Cristo nos ha justificado y se ha encargado de mi pasado. También Cristo se hace cargo de mi presente, porque en el trabajo colaborativo que Él nos pide, Él hace la parte imposible, Él hace la parte divina, en la santificación. Él se hace cargo de nuestro presente. Yo soy salvo y Él se hace cargo de mi vida aquí en la tierra, pero también Él se ha hecho cargo de mi futuro, porque no hay circunstancia, no hay peste, no hay enfermedad, no hay muerte, por más terrible que sea, que pueda cambiar el destino que un hijo de Dios tiene. La glorificación en nuestro futuro, aunque en esta tierra todo sea difícil, la glorificación y la redención final de nuestra vida es nuestro futuro. ¿Sabes por qué? Porque podemos caminar confiadamente en su gracia. Su gracia no es otra cosa, sino que la manifestación del amor de Dios hacia el ser humano. La gracia es el amor de Cristo demostrado en esa cruz. El amor del Padre al dar a su Hijo unigénito para que nosotros fuéramos salvos. Y es por eso que cuando hablamos de gracia, y podemos ver esa lámina ahí de una cruz que es igual a un corazón, ¿qué significa? La gracia salvadora de Dios no es otra cosa sino que la gran manifestación de su amor. Por eso Juan 3, versículo 16, dice que Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. La gracia de Dios no es otra cosa sino que la manifestación de su amor en nuestro pasado, en nuestro presente y en nuestro futuro. Por eso yo te quiero invitar a caminar con completa seguridad en medio de tus días, porque la gracia te hace vivir enteramente confiado. ¿Qué dice el apóstol Pablo ahí en Romanos 8:35? Yo quiero que tú entiendas que Pablo le escribe una carta a la iglesia ahí en Roma, una iglesia que ha sido testigo de la muerte de muchos hermanos que han creído en Cristo en otras regiones, en otros lugares, han sido condenados a muerte. Gente que ha visto a lo mejor a hermanos devorados por fieras en el circo romano, a otros decapitados, a otros apiedrados como Esteban, en fin. Ese es el contexto en el cual Pablo escribe a una iglesia que no la tiene fácil en medio del contexto en Roma. Pero el apóstol Pablo le da una completa seguridad en su gracia a la iglesia y le dice: hermanos, yo te digo a ti en esta mañana, amada catedral, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el frío o la violencia. Así está escrito: por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Pero el versículo 37 dice una verdad: sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hermano, iglesia, camina como un vencedor, camina como un campeón en medio de tu adversidad, porque no hay nada que te separe del propósito de la salvación que Dios tiene para nosotros.
Mira qué maravilloso lo que dice. Ni la muerte. Dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo profundo, ni lo alto, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Jesucristo nuestro Señor. Bendita palabra del Señor. Hermano, yo no sé las circunstancias que estés viviendo, pero aquí está la palabra para ti, para tus días. Y es que nada de lo que tú estés viviendo puede separarte del plan de gracia que Dios le ha dado a sus hijos. Bendita gracia, benditos planes de Dios para nosotros. Su gracia es el amor del cual nadie te puede separar. ¿Te alegras en eso? ¿Te sientes confiado? Yo puedo salir confiado porque sé que el Padre tiene un plan para mí en su gracia. Queremos concluir con 3 ideas esta conversación. Queremos concluir con 3 ideas para orar un momentito. Primero que todo, puedo estar enteramente confiado en su gracia porque el Evangelio es poder de Dios para salvarnos. Bendito Dios. El Evangelio es poder de Dios. El Evangelio es el poder de Dios para salvarnos. Dios te salva e interviene tu pasado. Dios te salva y santifica tu presente. Dios te salva y te promete un futuro glorioso. Por eso puedes vivir enteramente confiado en su gracia. Conclusión número 2. Puedo estar enteramente confiado en su gracia porque Dios estableció un plan para mí por sobre las circunstancias. Aquí hay alguien que está recibiendo esta palabra. Yo te lo repito, recíbelo en tu espíritu. Puedo vivir enteramente confiado en su gracia porque Dios estableció un plan para mí por sobre las circunstancias. Ni la muerte ni la vida. Eres inseparable de la gracia de Dios. No hay algo creado o no hay circunstancia adversa que pueda sacarte del plan de Dios para tu vida. Y por último, como última conclusión de esta conversación, puedo vivir enteramente confiado en su gracia porque me espera un futuro y una esperanza en su gracia. Puedo vivir confiadamente en su gracia porque me espera un futuro y una esperanza en su gracia. Recibe esta palabra del Señor para ti. Así dice el Señor para ti, amada iglesia, amados amigos, que puede llegar esta palabra. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Iglesia, Dios tiene un plan de salvación para ti, que se encargó de tu pasado, de tu presente y de tu futuro. Y Él habla de mi futuro y dice que es un futuro de bienestar, que es un futuro no de calamidad, sino de esperanza. El Evangelio, el poder de Dios, es esperanza para nuestros días. Padre, en el nombre de Jesús, ministro a mis hermanos por tu gracia bendita. Y te ruego, Espíritu Santo, ahora, Señor, tú haz lo imposible en cada casa. Ahora, Espíritu Santo, tú quieres el que entra a lo más profundo de nuestra vida. Convence de pecado, de justicia y de juicio. Trae, Señor, esta palabra a la iluminación del espíritu de mis hermanos de la iglesia, para que podamos vivir en esta gran verdad de la Biblia, de la gracia de Dios, para que en medio de nuestros días, Señor, podamos vivir enteramente confiados en su gracia, en su salvación, que me justifica, que me santifica y que me glorificará el día de mañana. Padre, bendigo a mis hermanos que están pasando crisis.
momentos de incertidumbre, momentos de debilidad en su vida. Padre, que tu gracia venga a afirmar sus pasos. Que tu gracia venga a afirmar, Señor, su caminar. Señor, esa persona que tiene un mal diagnóstico, tu gracia bendita le afirme. Esa persona que está ahí en la depresión, que no se quiere levantar, que no quiere caminar, en el nombre de Jesús, a ti te hablo en tu espíritu. Levántate ahora en el nombre de Jesús, el Señor. Huye la depresión por la iluminación de la gracia de Dios en tu vida. Padre, aquel matrimonio que está pensando en terminar todo, tu gracia bendita, Señor, reconcilia ahora en el nombre de Jesucristo el Señor. Padre, le hablo a personas que han pensado en quitarse la vida. En el nombre de Jesús ahora, Padre, tu gracia rescata una vida desgraciada. Tu gracia rescata una vida triste, una vida de amargura, y la transforma en una vida plena, Señor, por fe. En el nombre de Jesús, tu gracia rescata ahora al perdido. Tu gracia rescata ahora al extraviado. Y como lo hizo con nuestro hermano John Newton en el año 1700, así tu gracia abraza a ese esclavo y lo trae a la vida nuevamente. En el nombre de Jesús, tu palabra, Señor, ahora sana la mente de muchos de nuestros hermanos que no ven un futuro, que no ven una esperanza. Tu palabra trae sanidad a la visión de cada uno de nosotros. Nuestra visión se aclara, se disipa y nos da confianza en su palabra, pues ni la muerte, ni la vida, ni las circunstancias adversas podrán alejarnos del amor en Cristo Jesús. En el nombre de Jesucristo lo declaramos, Padre. Amén, amén, amén. Gracias, Padre. Amada iglesia, te bendigo en el nombre de Jesucristo el Señor. Qué hermosa palabra el Señor nos ha entregado esta mañana. El Padre es bueno, Él es fiel. La gracia del Señor cubre nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. La gracia del Padre nos sostiene en estos tiempos. Es por su amor y su gracia. Qué hermosa palabra del Señor hemos recibido. Apliquémosla, vivámosla. Y para recordarla es que ya prontamente se está enviando ese resumen. Usted sabe que siempre está llegando ahí ese resumen que sirve de mucho apoyo para reforzar la palabra durante la semana. Obviamente también les dejamos cordialmente invitados para el próximo domingo. No olvidemos nuestros altares familiares, no olvidemos nuestra noche de consagración y sigamos haciendo iglesia, sigamos haciendo cuerpo, unidos en fe, en amor. Les esperamos el próximo domingo, que el Señor les abrace y sea una semana en victoria. Un beso, hermanos queridos.